quiere quitarte de la reunión. Bueno, ya la quitó, no sé por qué. Ahí está, listo, ella se volvió a unir. No sé qué pasó. Está. Bueno, entonces les comparto la pantalla. Esta. Cuando ustedes ven mi pantalla, la ven bien, ¿no? O sea, no tienen grandes dificultades para ver lo que les comento. La otra vez nos quedamos acá. Acá le puse el 6 de mayo. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Lo ven, buenísimo. Sí. Entonces, la semana pasada, para contextualizar un poco, porque por ahí hay gente que no pudo venir, entonces es medio que le hablo en chino básico cuando empiezo a hablar así de la nada, estábamos viendo los diferentes tipos de tejidos. Los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función específica, y estábamos viendo, no sé si se acuerdan, el tejido conectivo, ¿sí? De las fibras elásticas, colágenas y reticulares. No sé si se acuerdan que habíamos estado hablando de el tejido conectivo de móvil y el inmóvil, ¿sí? Los que hacen fibras y los que hacen linfocitos y células madres de diferentes componentes de la sangre, ¿sí? Y nos habíamos quedado acá, digamos, en qué significa la matriz extracelular. Un poquito de contexto, ¿sí? Habíamos estado hablando, voy rápido para llegar a algo acá, al tejido conectivo. Acuérdense, estábamos hablando de que el cuerpo humano tiene un montón de diferentes tejidos, o sea, nuestras células se ordenan de diferentes maneras, ¿sí? Si nosotros le hiciéramos un zoom a cada una de las partes de nuestro cuerpo, las células serían un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque estas células cumplen diferentes funciones y es por eso que se puede decir que tenemos distintos tipos de órganos, ¿sí? Porque esos órganos están hechos de distintos tejidos y las células de esos tejidos son diferentes entre ellas. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Hasta acá vamos Sí. bien, ¿no? Estamos de acuerdo con que nuestro cuerpo está hecho de diferentes tipos de células y que esas células, cuando se ordenan todas juntitas, forman un tejido y que esos tejidos forman órganos, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos viendo fueron los dos tipos de tejido. El primer tejido que vimos fue el epitelial, que es todo lo que recubre el cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Y ahora estábamos viendo el tejido conectivo. ¿El tejido conectivo, alguien se acuerda para qué servía? ¿Es el que conecta? Muy bien, como dice el nombre, ¿no? Tejido conectivo es el que conecta los demás tejidos entre sí, ¿sí? Por ejemplo, entre el tejido del epitelio intestinal. Vieron que nosotros en los intestinos absorbemos los nutrientes. Para que esos nutrientes pasen al cuerpo, el tejido conectivo es fundamental porque es el que, digamos, como que la mayonesa que une el sándwich, si le quieren decir así, ¿sí? Es como que tiene que haber una capa de tejido conectivo que sea el soporte de las células del epitelio y que también contenga a los vasos sanguíneos y a los componentes del interior del cuerpo. Entonces habíamos dicho que tiene dos funciones, una función nutricial, donde porque es el tejido conectivo es el que colecta y conecta, ¿sí? Colecta con L y conecta con N todos los demás tejidos. Entonces, para la nutrición es súper importante. Y tiene una función mecánica que tiene que ver con el sostén y la fijación, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo las funciones del tejido, estuvimos viendo los tipos de tejido conectivo, que hay varios. Fíjense, está primero el tejido conjuntivo, que es el que estrictamente une, ¿sí? El tejido cartilaginoso, que es el que forma los cartílagos, y el tejido adiposo, que son las grasas que tenemos en nuestro cuerpo, el tejido óseo, que son los huesos, el tejido sanguíneo, y el tejido linfático, que es el del sistema inmunológico. Todos estos tejidos son tejido conectivo, ¿sí? Estuvimos viendo algunas células del tejido conectivo. Las que estuvimos viendo son los fibroblastos y los fibrocitos, que son células que forman fibras, por eso se llaman fibroblastos, fibrocitos. Adipocitos, que son los que
forman la grasa. Fíjense, estas bolitas blancas que tienen los adipocitos son bolas de grasa, ¿sí? O sea, lo que hacen es bancarse, digamos, esta grasa en sus células para que en el caso de que nos falte energía, poder romper esa grasa para generar más energía, ¿sí? Que hay dos tipos de grasa, eso ya lo habíamos visto, y los pericitos que son fundamentales en el sistema venoso y arteriovenoso porque ayudan, digamos, a las células a las células del flujo sanguíneo y además ayuda, digamos, a mantener el flujo sanguíneo. Porque lo regula. Entonces, habíamos estado viendo estas células, ¿sí? Son dos tipos de células diferentes y estas células tienen diferentes funciones, ¿sí? Estas ya las había explicado, así que las voy a saltear. Había, si se acuerdan, dos tipos de células en el tejido conectivo. Estaban las móviles, que son las que están en la sangre. Vieron que la sangre se mueve. Entonces, todas las células que están en la sangre van a ser células del tejido conectivo móviles, y las células que se quedan quietitas en un lugar donde no se van a mover se llaman células fijas. Y estas células fijas tienen diferentes funciones, yo les había dicho. Los adipocitos son los que almacenan grasa, los fibroblastos son los que generan fibras de unión y digamos, son las que forman, digamos, ya el tejido conectivo en sí. Los osteoblastos y los condroblastos son los que generan el hueso y el cartílago respectivamente. O sea, tienen todas funciones diferentes, pero fíjense, ¿de dónde vienen todas estas células? Vienen de la misma célula, ¿sí? Fíjense, vienen de la misma célula, se llaman células mesenquimáticas. O sea, todos estos tipos de células del tejido conectivo se las relaciona porque vienen de la misma célula, ¿sí? Del mismo tipo de células. Esta célula se diferencia en cada una de estas otras células, ¿sí? ¿Eso se entendió? ¿Quedó claro? Yo les voy a ir preguntando cosas, ¿eh? Como profe, Contesten. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Lo que tiene que quedarles claro es que las células del tejido conectivo se las relaciona entre ellas, porque uno diría, ¿qué tiene que ver el almacén de grasa con la generación de fibras, ¿no? ¿O qué tiene que ver el hueso con la grasa, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué son el mismo tipo de tejido estos? Y la respuesta es porque vienen de las mismas células, ¿sí? Ajá. Y lo mismo con las células de la sangre. Tienen diferentes funciones todas estas células de la sangre, que cuando veamos sangre la vamos a ver en profundidad, por eso ahora no lo explico. Pero fíjense que tienen formas diferentes, ¿sí? Y eso es porque vienen de las mismas células madre, ¿sí? Célula madre es una célula que tiene mucha capacidad de diferenciarse. Fíjense, las células mesenquimáticas, que son células madres del tejido conectivo fijo, se pueden diferenciar en tipos de células muy, muy diferentes, ¿sí? Y es por eso que todos estos tejidos son del mismo tipo, del tejido conectivo. Entonces habíamos llegado hasta acá, hasta esta filmina, que lo que explicaba un poquito es sobre la matriz extracelular. La matriz extracelular es todo lo que está por afuera de las células. En cada uno de estos asteriscos se muestra la matriz extracelular. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas células de nuestro cuerpo que producen muchísimo líquido en la matriz, o sea que producen muchísimos elementos en la matriz, y que esos elementos son importantes porque le dan estructura o le dan componentes especiales al cuerpo. Por ejemplo, el cartílago es cartílago porque las células que forman cartílago forman el cartílago fuera de ellas, en la matriz extracelular. O sea, es como que liberan un líquido que forma estos elementos, ¿sí? Por eso es importante más o menos tener una concepción de qué es la matriz celular, ¿sí? Y que se le decimos matriz porque está por fuera de las células, ¿sí? Es solamente por eso. Es un nombre muy científico para el líquido que está fuera de la célula, ¿sí? Entonces, las proteínas que hay afuera de la matriz, la célula, imagínense que es como una fábrica de proteínas. Las células liberan las proteínas y
y estas proteínas pueden participar en adherirse a otras células, por ejemplo, o generar que haya más agua en el tejido o menos agua, ¿sí? O sea, es como que la matriz extracelular es como una especie de colchoncito de condiciones, ¿sí? O sea, las proteínas que elaboran las células van a... las proteínas que elaboren las células van a determinar cómo va a ser esa matriz extracelular. ¿Y cómo es la matriz extracelular? Define cómo va a ser el tejido, ¿sí? Porque la unión entre las células, si es más junta o más separada, depende de lo que haya en el medio de las células, ¿sí? Para que nosotros estemos, por ejemplo, todos juntos, no es lo mismo estar todos juntos en, no sé, en el aire así normal, o estar todos juntos en un pelotero, ¿sí? O estar todos juntos en un pelotero de pelotas gigantes, ¿sí? No sé si me hago entender en esto, de que lo que hay entre medio de las células define qué tan separadas van a estar las células o qué condiciones van a tener esas células para vivir, ¿está? Sí. Bien, entonces, en la matriz extracelular hay sustancias intercelulares, o sea, hay sustancias que están fuera de todas las células y separan a las células unas de otras. Hay dos tipos de sustancias intercelulares. Una es la amorfa, que no tiene forma en sí, ¿sí? O sea, no son como formitas uniformes o elementos uniformes, sino que está, digamos, entre célula y célula hay cosas, ¿sí? Hay como distintos tipos de moléculas que no ordenan en sí a la célula. Pero después hay otro tipo de sustancias intercelulares que se llaman formes, ¿sí? Porque le dan una forma ordenan a las células, una al lado de otra, por ejemplo, o separadas cada tanto. Entonces, si se fijan acá en los dibujitos, tenemos fibras colágenas, están hechas de colágeno, que estas fibras colágenas tienen como, producen este tipo de separación entre células, fibras elásticas, que son como resortes y por eso le da elasticidad a los tejidos, fibras reticulares, que lo que hacen es dar sostén, como una red, ¿sí? O sea, fíjense, esto es lo que hay entre las células y define cómo va a ser el tejido, ¿sí? O sea, las células, si bien pueden estar todas juntas una al lado de otras, muchas veces producen sustancias intercelulares para que el tejido tenga una forma determinada. No es lo mismo el tejido del hígado que el tejido de un músculo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la sustancia intercelular, tiene que ver con cómo se ordenan estas células y cómo son, ¿sí? Acá de nuevo tenemos una diferenciación del tejido conectivo, que fíjense, ¿no? Acá tenemos el tejido reticular, que yo les dije que era como que formaba unas redes, el tejido elástico, que forma, digamos, como unos resortes y permite mayor elasticidad. Después tenemos el tejido conectivo mucoso, que lo que permite es que se liberen muchísimas proteínas y otros elementos, pero tiene pocas células, ¿sí? Entonces, acá tenemos una descripción básica de las fibras. Esto lo voy a saltear porque creo que es mucha información y no es necesario tal vez decirlo ahora, pero sí lo tienen para leer. Esto creo que ustedes pueden acceder a este archivo desde el celular, ¿no? Pueden acceder a una presentación, ¿no? Sí, profe, está en el campus. Sí. Está en el campus. Por eso, me parece mejor que ustedes, porque es una pregunta de la guía, me parece mejor que lo lean. O sea, es sacar diferencias entre colágeno, entre fibra colágena y fibra elástica. Yo creo que con estos dos textos que tienen acá lo van a poder sacar. Como que siento que es importante que lo sepan, pero no me voy a detener demasiado tiempo en esto. Lo que sí me parece importante remarcar es que el tejido conectivo tiene una capacidad muy alta de cicatrización. O sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada les dije que cuando nosotros nos cortamos muy profundo, la cicatriz que tenemos no es igual a la piel? ¿Vieron? Que parece como si estuviera soldado. O sea, es como si alguien hubiese soldado la piel.
¿Sí? Sí. ¿Vieron eso? Sí. Sí. Bueno, eso es porque la cicatrización la hace el tejido conectivo. ¿Y la piel qué tipo de tejido es? Epitelio. Claro, la piel es un tipo de tejido epitelial, por lo cual no tiene el mismo tipo de células. El tejido conectivo se caracteriza por tener mucho espacio entre las células y por eso es diferente, ¿sí? El tejido epitelial, ¿se acuerdan si tenía mucho o poco espacio entre las células? No tenía mucho espacio, estaba No tenía, muy bien, no tenía muy espacio entre las pegado. células el tejido epitelial. ¿Por qué? Era más presencia de núcleos que citoplasma. Eh, claro, o sea, no es ¿Cómo, profe? citoplasma, ¿Qué he sino es preguntado? sustancia extracelular. ¿Qué? ¿Qué he preguntado? ¿Qué he preguntado? Yo había preguntado si el tejido epitelial tenía las células más juntas o más separadas que el tejido conectivo. Me dijeron que tenía las células más juntas, que tenía menos espacio intercelular. Y eso yo les quería preguntar por qué. O sea, ¿por qué las células del epitelio están más juntas? Dale. O sea, ¿por qué? No, es una pregunta. Porque hay más presencia de núcleo y por ende hace, por lo que leí, por ende hace más mitosis. O, Claro, pero hay algo que tiene que ver con la función de las células epiteliales y es por eso que están tan juntas. ¿Cuál es la función del epitelio? La función de todo lo que recubre el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Protegernos. Claro, protegernos. Entonces, si todas las células están juntas, son difíciles de pasar, ¿sí? Claro. ¿Sí? O sea, más allá de si tiene muchos o pocos núcleos, lo que acá es importante es, si todas las células están juntas, es muy difícil pasar. ¿Se acuerdan el ejercicio del TP1? Que yo les preguntaba cómo haría cada molécula para pasar por una célula. La célula tiene muchos mecanismos para que las moléculas pasen, pero no pasan todas las moléculas así de simples, ¿sí? Es más, la célula muchas veces tiene que gastar energía para que una molécula pase. Entonces es muy exquisita la célula para que pase algo, ¿está? No sé si me hago entender. Entonces, como el tejido epitelial tiene tiene muy poco espacio, tiene muy poco espacio entre las células, es porque no tiene que pasar nada por la piel. Si no, estaríamos chupando contaminación todo el tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Si no, no sé, el humo de los camiones nos ahogaría al instante, ¿sí? Porque la piel no es tan permeable. ¿Sí? La piel es bastante impermeable nuestra. Y eso es para evitar que se nos escape el agua, además. Pero el tejido conectivo no tiene esa función. El tejido conectivo la función que tiene es unir, que no se desbanden las cosas, fijar, ¿sí? Entonces, tiene bastante espacio entre las células porque no es necesario que las cosas no pasen, al contrario, el tejido conectivo conecta. Entonces, lo que se quiere lograr con este tipo de tejido, el cuerpo lo que quiere lograr es que haya conexión, haya conectividad entre la piel y entre el intestino, por ejemplo, o no sé, entre el intestino y el vaso sanguíneo, entre el vaso sanguíneo y el riñón, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo tiene otra función, que es la de unir, entonces no tiene tantas células entre célula y célula, sino que tiene células ahí todas medio aisladas alrededor de una matriz, y por eso es importante la matriz intercelular, ¿no? Y por eso yo les decía que la cicatrización tiene una forma diferente, la cicatriz, que la piel. Porque en las cicatrices están hechas de tejido conectivo, son otro tipo de células y otro tipo de tejidos en realidad. ¿Está? Sí. Ok. Acá vamos a seguir hablando de otros tipos de tejido conectivo que no tienen tanto que ver con la función de conectar, sino que tienen más que ver con la función de sostener, ¿sí? Yo les había dicho que el tejido conectivo tenía varias funciones y una de esas funciones era sostener, ¿sí? El cartílago, ¿alguna vez
oyeron hablar de esta palabra seguramente. ¿Cómo es el cartílago? Por ejemplo, del pollo o de, no sé, un pedazo de carne. ¿Cómo es el cartílago? Es más blando que un hueso, es más... Sí, es más blando que un hueso. ¿Nosotros tenemos cartílago, los humanos? Sí, Sí, la ¿Dónde nariz. tenemos? Sí, sí. en las orejas, Las orejas, la nariz, ¿qué más? la nariz. Ujú. Creo que la unión de los huesos, ¿no? Y las articulaciones, sí, exactamente. Entonces, los cartílagos lo que se encargan es del sostén. O sea, es como que soportan un montón el peso de los huesos y del cuerpo y además lubrican las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? No son el espacio entre la Las unión uniones de entre los los huesos. huesos. Muy bien, son los espacios de la unión de los huesos. ¿Y qué nos permiten las articulaciones? Tener mayor movilidad y no ser tan rígidos. Claro, porque si no tuviéramos articulaciones tendríamos el brazo duro, derecho siempre, ¿no? Entonces las articulaciones lo que nos permiten es doblar las extremidades más que nada, ¿sí? Entonces yo doblo mi brazo porque las articulaciones me lo están permitiendo y las articulaciones están lubricadas y soportadas por el cartílago, ¿sí? O sea, es como un ablandador el cartílago, ¿sí? Es como que te hace un poquito las cosas un poco más simples, ¿sí? Entonces, hay varias funciones. Acá tenemos una lista de funciones, no sé si la pueden leer, del cartílago, entre ellas, digamos, el esqueleto nuestros huesos, se forman muchas veces a partir de cartílago. O sea, primero tenemos de cartílago y después tenemos hueso. El cartílago se encarga de reparar los huesos que se fracturan. O sea, ustedes, enfermeros, deben saber que, o futuros enfermeros, feliz día, que fue ayer, van a saber en el momento, ¿no? Cuando a un paciente le ponemos un yeso, lo primero que va a pasar es que el cartílago va a empezar a cubrir estas partes quebradas y después se va a volver hueso, ¿sí? Mira. Como les decía antes, lubrican las articulaciones porque se bancan los extremos de los huesos, o sea, al final de cada hueso tenemos una capa de cartílago. Soporta todas las estructuras, digamos, del cuerpo, de algunas cavidades y algunas estructuras también externas, la nariz, las orejas. Tiene una matriz extracelular bastante elástica, o sea, si se fijan, los cartílagos, cuando ustedes, no sé si cuando comen pollo se deben fijar, ¿no? Que a veces por ahí pueden tirar un poco del cartílago cuando lo están comiendo, y eso es porque el cartílago tiene bastante elasticidad. Funciona como molde cuando se forman los huesos, que eso es lo primero que dije, y además crecen bastante rápido, ¿sí? Hay tres tipos de cartílago. Uno es el cartílago hialino, el otro se llama elástico y el otro se llama fibroso. Son todos cartílagos, pero tienen como distintas funciones, ¿sí? El cartílago, fíjense, acá tenemos los tres tipos de cartílago, ¿sí? Estas son imágenes reales de células, digamos, del tejido cartilaginoso, se le dice. Tiene dos tipos de células, se llaman condroblastos y condrocitos. Condro viene de cartílago, y están en una matriz muy grande, o sea, fíjense, no sé si ven las células acá en la imagen del medio, ven que los huequitos blancos son las células, ¿sí? ¿Están juntas o están separadas todas las células entre ellas? ¿Están como estaban en la piel, que estaban todas juntas una al lado de la otra? Están como engrupadas. Están como más Están separadas, agrupadas, claro, agrupadas. están agrupadas, pero entre los grupitos están separadas, ¿vieron? Sí, sí. Sí. Y acá pasa lo mismo, acá están bastante más separadas las células, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque entre célula y célula hay una matriz extracelular, justamente por eso se llama así, que aísla a las células entre ellas. ¿Y esto por qué? No porque las células no se quieran ni nada por el estilo, sino porque hay que lograr esa estructura digamos, de soporte. Y el soporte no pueden ser una pila de células que son mucho más débiles que una estructura con fibras de proteínas bien fuertes o calcio en el caso de los huesos, ¿sí? Entonces, si bien las células están medio separadas, también se contactan entre ellas
mediante unas cavidades. Y estas cavidades se llaman condroplastos. Pero acá les quería mostrar, si se fijan, las células estas están como en unos espacios especiales. Esos espacios especiales se ven mucho mejor en la imagen acá violeta. Es como que estuvieran en huequitos, no sé si lo ven. Es como si las células tuvieran una especie de... Es como si hubieses agarrado un sacabocado en una papa y le hubieses puesto una bolita de... Ah, es verdad, sí, de yo lo hice. pánica, ¿no? Tiene como esa forma. Bueno, y así es como se conectan estas células, ¿sí? El cartílago es como que se forma por placas. Es como placa de células y matriz sobre placa de células y matriz. Y están rodeadas por una capita que se llama pericondrio, que también es tejido conectivo. No importa igual cómo se llama. Lo que sí es importante es que sepan que digamos, es como una especie de machimbre que se pone capa por capa, capa por capa, ¿sí? Es como una especie de hazaña, si lo quieren pensar así, no sé. Y están altamente rodeados de esta matriz. O sea, todas las células están llenas de este líquido que se llama matriz cartilaginosa, ¿sí? El cartílago, cuestión, no tiene uniones sanguíneas, no tiene vascularización, no está vascularizado. Esto significa que no le pasan ni arterias ni venas al cartílago. Por eso el cartílago se organiza de a placas, ¿sí? Si el cartílago fuera un taco, como si fuera un taco de madera, por ejemplo, no podría pasar el oxígeno para que se haga la respiración celular. Entonces, el cartílago se organiza en pequeñas placas muy finitas y está rodeado de tejido conectivo. El tejido conectivo sí tenía un montón de venas y de arterias. De venas y arterias y capilares. Entonces, el cartílago lo alimenta el tejido conectivo. Por eso el tejido conectivo de otro tipo. El cartílago también es tejido conectivo, pero tiene otro nombre, tiene otra función. El cartílago que es sostener, y al cartílago lo rodea otra capa de tejido conectivo que está vascularizada, ¿sí? Los nutrientes y los gases al cartílago le llegan por el tejido conectivo y le llegan por difusión. ¿Se acuerdan que yo les dije que las moléculas chiquititas por las células pasan así nomás? El oxígeno pasa así nomás entre membrana y membrana, por eso puede llegar a las capas más alejadas de cartílago. A ver, presentar acá. Bien. Entonces, acá tenemos los dos tipos de células del cartílago. Por un lado tenemos a los condrocitos, que son estas bolitas que son las canicas del espacio del sacabocado, y los condroblastos, que son, digamos, ese espacio que dejó Perdón, los condrocitos, que son estas células que son en forma de esfera, y los condroblastos, que son las que sintetizan la matriz extracelular del cartílago. Los condroblastos van primero y después se suman los condrocitos cuando maduran, ¿sí? O sea, fíjense, esto es como una capa la capa de cartílago se empieza a formar cuando el condroblasto empieza a liberar su matriz, ¿sí? Cuando yo digo una célula libera su matriz, es porque la célula empieza a escupir un montón de proteínas y un montón de cosas que hacen que se forme esta capa, ¿sí? Imagínense, sí, en realidad es eso, imagínense una célula que empieza a liberar un montón de babas y, digamos, elementos que van a después formar el cartílago. No sé si lo dije así como muy culturalmente o si entendieron esto que les estaba diciendo, que cuando las células de un tejido tienen mucha matriz extracelular, son las células las que producen esa matriz, ¿sí? O sea, son las células las que producen el líquido donde después van a estar embebidas, ¿sí? Y ese líquido, en el caso del cartílago, es un líquido bastante duro con mucha resistencia, ¿sí? Sí. Ok. Bien, y después están los condrocitos, que lo que hacen es reparar el cartílago en el caso de que se dañe, ¿sí? Acá tienen las imágenes más de cerquita. Fíjense lo que les decía yo, las células están agrupadas, pero están separadas entre ellas, ¿sí?
¿Eso lo ven acá con esta imagen? Fíjense, estas son las células del cartílago. Fíjense, estas están todas juntitas, pero para llegar al próximo, digamos, a las próximas células tenemos que pasar todo una matriz. Matriz se le dice a este líquido en el cual están embebidas, ¿sí? Estas células no se pueden mover, porque esto es re duro, digamos, estas zonas más claras entre célula y célula es algo muy duro, no es fácil de moverse entre un lado y otro. ¿Sí? Estas células siempre están ahí, lo que producen es más y más cartílago. ¿Se entiende esto? ¿Qué dijiste, profe? Nada, lo que decía es que, fíjense que en las células del cartílago pueden estar muy juntitas entre ellas, pero para llegar al próximo grupo de células que también están juntas, tienen que pasar un líquido más clarito que se llama matriz extracelular, y que esa matriz es muy dura, entonces no es que la célula puede ir de un lado a otro, sino que estas células están súper inmóviles. ¿Sí? Hola, por fin. Bien. Entonces, como les decía antes, hay varios tipos de cartílago. Primero tenemos el cartílago hialino, que es como brillante, por eso se llama hialino. Hialino viene de vidrio, es como vidrioso, brillante. Y está, digamos, está hecho como una especie de placa que está muy dura, es una placa muy dura. El cartílago hialino es durísimo, ¿sí? Por eso hialino viene de vidrio, ¿sí? Por eso se llama así. Después tenemos, esto les decía, el cartílago hialino lo que tiene es mucha relación con los huesos, es el que está muy cerquita de los huesos, el que es más durito, ¿sí? Después tenemos el cartílago elástico, que es el que está que es un cartílago más blandito. Fíjense que las células están más separadas entre sí, más abiertas. Fíjense que el cartílago hialino, las células están solitas y formando esta matriz con mucho líquido en el medio, y estas tienen más células digamos, las células son más grandes y además el líquido no es tan espeso como el cartílago hialino, ¿sí? El cartílago elástico, como bien dice su nombre, es más flexible y es el que tenemos en la tapita de la epiglotis. No sé si sabían que nosotros cuando tragamos se baja una tapita que se llama epiglotis. ¿Sabían eso? ¿Vieron cuando nos atragantamos con agua o con saliva? Sí. Ay, se me fue por el otro cañito. Bueno, esos dos cañitos que están uno atrás del otro, hay uno de esos cañitos que tiene una tapa, y esa tapa está hecha de cartílago elástico, ¿sí? ¿Está hecho del mismo cartílago de la nariz? Me parece que la nariz está hecha de cartílago hialino, pero no estoy muy segura. Que es más delicado el ilianino. El cartílago hialino es un poco más duro. Sí. Y después tenemos al fibrocartílago, que tiene más que ver con la intersección entre ligamentos y los tendones en el hueso, ¿sí? El fibrocartílago es muy fibroso, como le dice su nombre, y lo que tiene es una disposición con demasiadas fibras, y lo cual lo hace muy parecido a algunos tipos de tejido conectivo que también son fibrosos. El fibrocartílago está como en los discos entre las vértebras. Vieron que nosotros tenemos vértebra, disco intervertebral, vértebra, disco intervertebral. O sea, las vértebras tienen como bastante acolchonadito la cuestión, ¿sí? Y esos espacios están rellenados con cartílago fibroso o fibrocartílago. Bien, la matriz extracelular de los cartílagos tiene como muchísima resistencia, pero muchísima resistencia, porque es muy grande. O sea, nosotros en las imágenes vimos entre célula y célula de los cartílagos había un montón de espacio, ¿sí? Y ese espacio está hecho de unas fibras que son tan fuertes que se pueden bancar un salto, se pueden bancar un golpe, ¿sí? Se pueden bancar todo nuestro peso, se pueden bancar que levantemos la mesa, ¿sí?
O sea, el cartílago se banca un montón de cuestiones porque justamente es lo que nos permite, digamos, mover un objeto con una mano y que solamente la mano se doble, ¿sí? O que el brazo se doble. Y eso, ese peso es el que se está bancando en el cartílago, ¿sí? Nada. ¿Hay alguna duda respecto a cartílago? Lo hice bastante rápido porque me parecía que era más ilustrativo, porque después lo que vamos a hacer nosotros en la próxima clase es ver los principales músculos, los principales huesos, los principales tejidos cartilaginosos que son importantes. Pero bueno, esto es como la introducción. ¿De cartílago, chicos, ¿quedó alguna duda? ¿No? ¿No? Ok, No. está bien. ¿Hacemos 5 minutos? ¿Quieren? Bueno, Así van al baño, calientan el mate. es hasta las 8, ¿no? La clase. Sí, pero les voy a dar más recreos hoy. Ah, bueno. Estamos probando cosas nuevas. Yo estoy, como les decía, yo estoy rebombada hoy y creo que por ahí viene bien 5 minutos cada tanto. Sí, sí. Así Dale. que, bueno, 7 menos 10, son 7 menos cuarto, 7 menos 10, vamos volviendo. Dale. No voy a parar la grabación porque son 5 minutos, no vale la pena. No, mentira, sí lo voy a parar para que después se guarde más fácil.